Este mediodía. Fuerte aplauso para recibir a Pablo Mieres, bienvenido. ¿Cómo estás, Pablito? Buenas. ¿Cómo te va? Se te ve contento, digo por el resultado de ayer de tu cuadro. Por supuesto. ¿Lo sufriste? En algún momento había que cambiar la pisada. ¿Sos pasional, Pablo, para ver el por partido? supuesto, Sí. sí. Soy fanático, soy socio, toda la vida hincha de Nacional, mi familia, mis padres, mis hijos, mi esposa, ¿De ahí viene? mi suegro. ¿No había chance o coincidencia? No, convicción absoluta, convicción absoluta. Pero veníamos muy mal, entonces ayer veníamos con una un poquito, un respiro. preocupación grande. ¿Sos de mandar bromas, de hacerte bromas con amigos cuando gana, cuando pierde o no? Con algunos, ¿Sí? Sí, claro. Y después Hay ya algunos bancarse, manjas ¿no? que siempre intercambiamos bromas. Y la alegría va por los barrios. A veces Obvio, toca a alguno, a veces obvio. toca a otro. Y hablando de barrios, ¿en qué parroquia fue que conociste a tu señora? En los Vascos. Los Vascos es como una referencia muy fuerte de toda la vida. Yo viví desde que tengo recuerdo en Mercedes, entre allí y Yaguarón, pleno centro, y fui a la escuela y al liceo a Los Vascos, que queda en Mercedes y Julio Herrera, frente al Ministerio del Interior. Ajá. Y después quedé vinculado a la parroquia. Allí había grupos de reflexión, era una época de dictadura. Los grupos de reflexión funcionaban no solo como una cuestión religiosa, sino también como una cuestión social y como un espacio de libertad. Había curas muy valiosos que se jugaban, que promovían la libertad y el pluralismo. Y en ese contexto apareció Rosana y por ahí empezó el vínculo y un tiempo después, como se decía en aquella época, nos arreglamos. Tuvimos 6 años de novios y nos arreglamos. Yo tenía 20 y ella 19. Desde muy jovencitos juntos. Sí. Seguro. Era la época que se preguntaba para cuándo los confites. Exactamente. Y después el casamiento... 3 años después. 3 años después. Que fue un año para ti muy importante. Muy no importante. solo en el tema claro, personal. porque, a ver, ya llevamos, si tomamos los 3 años de novios, 39 años. El 7 de febrero pasado. Y 36 de casados. Y sí, el 83, yo soy generación 83, me reconozco como tal, fui parte de todo ese movimiento de jóvenes que en aquella época luchamos por la recuperación democrática, por la libertad. Y el año 83 fue muy importante, además de que, porque nos casamos, fue el año de las movilizaciones, el año de la, yo diría, la previa a la apertura. La apertura terminó de ocurrir al año siguiente. A mí me tocó, además, por esas circunstancias de la vida, asumir la Secretaría General de la Juventud del PDC. Era joven, 23 años, y se supone que en realidad tenías que tener más experiencia, claro. Pero por una serie de circunstancias me tocó agarrar esa responsabilidad. Ahora, Pablo, voy un pasito más para atrás. Sí. ¿Cómo llegas a la política? ¿Cómo llegas a ese lugar? Está bien. Yo te diría que desde el compromiso religioso, es decir, y desde la sensación de vivir en una situación claro. de oscurantismo, de autoritarismo, de represión. ¿En tu casa se hablaba En de casa política? siempre se habló de política. En casa, en la familia, en los almuerzos. Yo siempre digo, uno de mis primeros recuerdos de niño chiquito es cuando ganaron los blancos en el 62. En el 62 yo tenía 3 años y poquito. Y sin embargo tengo un recuerdo, porque mis viejos eran blancos y algunos de mis tíos también, había de todo, pero varios de mis tíos también. Entonces tengo ese recuerdo en el apartamento donde vivíamos en Mercedes, que estaban festejando festejo. el triunfo del Partido Nacional 62. Y también me acuerdo del 63, que también era muy chico, del asesinato de Kennedy. Tengo recuerdo de ver en la tele, que era obviamente una tele, era una cosa, un armatoste en blanco y negro. Un tema que estaba a la vuelta, se hablaba. Se hablaba, se discutía. Mi abuela paterna era colorada, yo tenía un tío que era mi padrino, que era comunista. Papá era herrerista, mamá era wilsonista, o sea, sí, tenía otro tío que era militar, otro que era wilsonista. Ahí no se daba como en el fútbol, ahí tenías variedad. Había de todos los años, variedad, ¿no? y opiniones. Me acuerdo de discusiones cuando yo era niño sobre Aparicio Saravia. Mi abuela había nacido en 1899 y tiene recuerdos en Paysandú, vivía en una estancia en Paysandú.
y tiene recuerdos de la guerra del 4. Mira. Claro, para ella Saravia era una especie de demonio, porque era el que podía atacar ese hogar, que era un hogar colorado. Y después se casó con un herrerista, o sea, ese es el Uruguay, ¿no es Claro. cierto? Sí, sí, tal cual. Es el Uruguay diverso, variado, con distintas opiniones, posiciones. Después vino el golpe de Estado, que rompió con esa libertad. Fue una cosa muy, muy dolorosa, muy horrible, ¿no? Yo lo viví siendo adolescente. Entonces después, transcurriendo el tiempo, cuando uno asume ya 17 años, terminamos lo que se llamaba preparatorios en aquella época, e ingreso a la facultad. Entonces, con unos amigos dijimos que nosotros queremos hacer política, queremos trabajar por la recuperación democrática, y nos vinculamos a la democracia cristiana, casi que como un tránsito natural desde ese compromiso parroquial. Tenía además amigos, un amigo que todavía es militante del partido, pero que en aquel entonces era dirigente del PDC, que fue el que me conectó en una época donde se hacía política en una situación de semiclandestinidad o de clandestinidad, dependiendo de la situación. Y ese acto en el 83 en el Obelisco, El 27 de noviembre, ¿no? ¿fuiste? Sí. ¿Qué significó para ti? Para mí fue un enorme orgullo, inmerecido obviamente, porque a mí me tocó estar en el estrado. Era uno de los pocos jóvenes que estaba ahí en el estrado, porque la democracia cristiana eligió sus representantes, Claro. y yo era el secretario general de la JDC. Entonces, en representación de la juventud del PDC, estuve allí. Inolvidable, una emoción. El año pasado, cuando los jóvenes de hoy organizaron un acto en recordación del 83, fue muy emocionante. Yo cada vez que recuerdo es como que realmente uno lo siente muy las adentro. dimensiones de eso, ¿no? Fue una cosa fantástica, ¿no? Yo veía el río de Libertad, ese que fotografió el Pepe Plá, desde el estrado. Era una cosa increíble. Candó hablando con esa voz fantástica que tenía, y estábamos todos, porque además ese era el tema, por un Uruguay democrático sin exclusiones. Yo creo que ese fue el gran asunto de esa movilización, que después de una salida que había tenido algunos pasos con exclusiones, porque había sido un acuerdo parcial entre militares y partidos tradicionales, bueno, esto emergió todo el sistema político, y estaban todos los partidos y todas las posiciones, y eso garantizó que la democracia no iba a ser una democracia tutelada, ni iba a ser una democracia parcial, y para nosotros, que vivimos toda nuestra juventud en dictadura, fue que se abrió un mundo. Un mundo. ¿Y cómo continuó esa militancia y con los estudios? Bueno, en paralelo, yo empecé a hacer abogacía, y cada año hacía alguna otra cosa, porque lo mío no era, de hecho no ejercí la abogacía prácticamente, salvo un par de años, nunca. Entonces cada año que empezaba, arrancaba con algo más para ver si me gustaba. Entonces estudié un poquito de licenciatura en Historia, en Humanidades. No me gustó como venía la mano. Era el año 77, o sea que estaba muy dura la cosa. Después empecé con unos estudios de Sociología, y en determinado momento, en el 79, el CLAE abre lo que se llamó un grado en Sociología, que no era una licenciatura, porque eran 2 años y una tesis, pero me abrió el mundo, porque ahí yo tuve docentes excepcionales, ¿no? César Aguiar, Luis Eduardo González, Horacio Martorelli, en fin. Empecé a entender la realidad de una manera mucho más profunda, pero en paralelo seguí con abogacía. Entonces, a lo largo del tiempo me recibí de abogado, y terminé el grado de Sociología. Que era como un cumplir. Lo Era hice. en parte decir, bueno, tengo un título universitario, papá era abogado. De todas maneras, trabajé con él en el estudio un poco, pero falleció un par de años después que yo me recibí, y ahí la chance de seguir con el estudio era muy... Yo ya estaba orientado a la investigación en ciencias sociales, a la sociología, a la ciencia política. Pero ¿cómo le va? ¡Pablito! ¿Cómo andás, Pablito? Tanto tiempo. ¡Fuerte el aplauso para Pablito! ¿Cómo andás? Y para Montelongo también. Para Montelongo ¿Cómo te va? también. Qué alegría tenerte, Pablito. Un ¿Cómo gusto. estás? ¿Ya tenés vicepresidente o estás...? no, otra Casi, vez. ya, Porque casi viste tenemos. que estuvo Sartori. Vicepresidenta, probablemente. Vicepresidenta, porque Sí. estuvo Sartori Con A. y me ofreció, le dije que no podía. Estuvo guapo, le dije que no, tampoco, pero contigo me gustaría. Además haríamos buena dupla, porque vos sos el abogado serio, veterano, yo el pibe con pinta, como para... Me vendría bien un perfil de ese tipo, Claro. pero la vice está un poco ya resuelta, pero otro lugar puede Amado, ser. no.
Muy joven, muy joven. Es mujer. Amado. Es probable que sea una mujer. Ah, me disfrazo igual yo. Selva, puede ser. Selva, puede ser. Y vos podés ir en una lista. O ministro. Bueno, eso siempre está ¿De qué abierto. sería usted? ¿De Siempre qué está sería abierto. el ministro? Yo soy de Agricultura y Pesca. ¿Cómo Sí, vivo es? pescador de la pesca. de la casa. Otra cosa, tengo el auto mío y si llegase a ganar, que es lo más probable, quisiera meterlo en la UTE, ¿viste? Tengo un Chevy del 92. No, esas cosas... ¿Se podrá? No, esas cosas ¿No? son complicadas. Son de las que hay que terminar. Muy bien, Los autos muy bien. contratados y Está todas bien. esas Y jodas. tengo un jinglecito. Perdóname, pero... No, todo bien. Igual Sí, ser candidato, en fin, apoyar. ¿Cómo la ves? Candidato con Pablito. Pero decídase, ¿Qué tiene un jingle? Y arma una lista. Un jinglecito Y bueno, para... no me viene mal. Para Tenemos ofrecerte. uno, que ¿Sí? hizo... Sí, está ya funcionando, pero podemos incorporar... Mira, a ver, me dale. parece que andaría. Yo 500 pesos te lo Le tengo fe. ¿Cómo? Bueno, Cada vez más gente adhiere y contenta vota Mieres. Es el voto pertinente, el partido independiente. Muy bueno, buenísimo, Muy bueno. En verdad es bueno, Muy bueno. Sí, claro que... Bueno, te lo dejo, después me das Dámelo. un pesito y Está. hablamos. ¿Está bien? Ok. Suerte, Pablito. Bueno, portate Saludos bien. a Amado y a toda la barra, Qué maravilla. Gusto grande. Qué maravilla. La disculpa de caso. Y bueno, Pero no, sacaste... por lo menos rima. Alguien le regaló algo, porque todavía no lo cobró. ¿El jingle quién lo hizo? ¿Tu hijo? Sí, en realidad la productora, ellos tienen mi hijo y un par de socios, tienen una productora de sonido, de audio, y fue allí en ese marco, Mostacho se llama, que les encargamos el trabajo y ya está. Y tiene una banda también tu hijo. Además, Sí. guitarrista, es Guitarrista. músico. ¿Es el mismo que tenés una anécdota maravillosa un día que quedaste solo con él? Ay, sí, eso no es Contala esa posible. anécdota porque es maravillosa. Bueno, yo me estrenaba prácticamente de padre porque Fede tenía, yo calculo 4 meses. El otro día hablando con Rosana estuvimos recordando cuánto era, 4 meses, pongamos así. Pero Rosana recién empezaba a volver a trabajar. Claro. Entonces yo quedé a cargo de Fede con el encargo de darle la mamadera a determinado momento. Cuando llega la hora, le enchufo la mamadera. y Fede, en vez de tomar la leche, se pone a llorar y se pone rojo. Y intento y vuelvo y pruebo y parado, para sentado, allá, todas las y haciéndole, bailando un poquito, hablándole. Me desesperé porque además Fede cada vez más rojo y cada vez más enojado. Y entonces la llamé a Rosana, y Rosana se tuvo que venir del trabajo. No sé qué le pasa. Ayúdame, por favor. Y el problema es que las mamaderas, no sé ahora, porque se Claro, ya no la más, por tapita. suerte, ya no más. ya no más. Pero Tienen venían con la tapita, una tapita claro. de plástico Sí, tal que se cual. ponía entre el chupete. Que no sabía y nada. había que sacar la tapita. Claro, no sabía Entonces, pobre nada, Fede estaba pobrecito. sufriendo porque le mostraba la Ay, leche, por ver- tenía hambre y Claro. no podía tomar nada. Fue Qué tremendo. disparate. Sí, bueno, pero es lo ¿Cómo que te pasa definís? con los Pero por padres novatos, ¿no? ¿Cómo te definís como Ahí lo padre? tenemos a Fede, mirá. Bueno, uno trata de ser lo mejor que se puede. Y siempre, yo creo que siempre te quedan cosas pendientes. Sin duda que en mi caso el tiempo disponible es una asignatura pendiente, ya irreparable, ¿no es cierto? Porque yo siento que si uno pudiera volver atrás el tiempo, y trataría de estar un poco más en casa. Eso es lo que siento como un debe. Después, claro, capaz que... nada, yo creo que tuvimos tenemos una familia fantástica. Hoy es el cumpleaños de mi mujer, además. Mirá vos. Le mandamos un beso a O sea que Rosana. hoy de noche nos juntamos, sí. Y la verdad que hay muy buen diálogo y hay mucha franqueza y mucha ¿Hay ¿En algún relación momento muy fuerte. reclamó algo o no? No. La verdad que entendió cuál es la ellos el camino. yo supongo que sienten que de repente podría haber estado, pero también hemos estado, tuvimos además oportunidades interesantes. Yo en un momento saqué una beca para estudiar en Washington 3 meses, una beca académica, y busqué la manera y fuimos todos. Entonces estuvimos los 5, 2 meses y pico en Washington, y ese es un tiempo que ellos recuerdan mucho, a pesar de que eran chiquitos. Claro. Y siempre hacemos vacaciones juntos, todavía hoy, que ya hay uno que está casado, el otro vive en pareja,
La única que todavía está en casa es Vero, la más chica. Pero cuando llegan las vacaciones alquilamos y van ¿Son todos. de comentar de política? Ah, sí, hablamos. ¿También? Sí. Yo les pregunto cosas, Ajá. por supuesto. ¿Y hay grupo de WhatsApp? Y a mi mujer sobre todo. ¿Grupo de WhatsApp familiar? Sí. ¿Cómo se...? Los Mieri. Los Mieri. Mirá vos. Mirá vos. Los Mieri. Y ahí nos mandamos mensajes, está bueno. Y incluso ahora tenemos previsto un viaje en Semana Santa con todos, con los 3 hijos y las 2 nueras, o sea, los 7, una semanita, un corte en la campaña que todavía puedo hacer. Tomar un poco de aire. Sí, para tomar impulso. Y son cosas muy valiosas. Sentirse en familia, la familia es una cosa muy... Siempre muy fuiste importante. el más esforzado. Cuando miramos la cantidad de cosas que has hecho, siempre fuiste el más esforzado. Y de hecho en el Parlamento también. Bueno. En algunos casos tenés hasta el 100% de asistencia. Sí, esta semana salió un estudio de Facultad de Chaschetti, sí. La verdad que es un gran orgullo. Yo la verdad siento duda. Que te lo tomás en serio, como tiene que ser. Eso, No, sí, eso debe es ser así. así. Yo lo Debería. siento Como así. tiene que ser. De hecho, cuando empecé en el periodo de senador, yo daba clases en la Católica. Además tenía un cargo de alta dedicación que obviamente lo dejé, pero mantuve clases un par de años. Y después dije, no, voy a alargar las clases también porque sentía que no me daba el tiempo, sentía además que para dar clase tenés que seguir estudiando y leyendo cosas especializadas y no lo podía hacer, entonces renuncié también a eso, o sea que hoy soy full time del Parlamento y la verdad que fue un orgullo saber que aparece un índice donde aparezco como el más esforzado. Ahora es increíble que algo llame la atención cuando algo no debería llamar la atención, porque debería ser algo lógico que Sí. se tendría que dar. Sí, lo que pasa es que siempre hay alguna variabilidad en la participación. Yo creo que la ciudadanía además nos está reclamando Claro. mucho. Creo que tiene una imagen no muy buena de los políticos, de los partidos. No muy buena, no, bastante mala. ¿Pero Y- por qué crees que es eso? Y yo creo que porque sienten que no estamos haciendo todo lo que tenemos que hacer. Porque alguna gente cree que es un curro la política, y capaz que algunos. Yo creo que en política la gran mayoría está de buena fe, y lo digo con franqueza, siempre lo he pensado así. La gran mayoría de los que hacemos política lo hacemos pensando en el bien del país, independientemente de los partidos, y por supuesto con caminos distintos, porque por algo tenemos opiniones diferentes y cuestionamientos, y hay que discutir con fuerza y con intensidad. Pero de última, la motivación que tiene en general el político, en el Uruguay al menos, es una motivación positiva. Eso es lo que yo creo. ¿Y cuánto hay de mis realización adversarios. personal también? También, y por supuesto, y aspiraciones y ambiciones de poder, que también son legítimas. Lo que sí yo creo es que uno tiene que responderle mucho a la gente, porque la gente te pone ahí para algo, ¿no es cierto? Entonces, lo que elegimos cada 5 años, los uruguayos, es los representantes del pueblo. Claro. Y uno tiene que laburar. Pablo, vos hace muchos años que venís como en ese lugar del medio, ¿no? Ni esto ni esto, venís como por un camino del medio. ¿Cómo vivís o cómo ves, te tomás que vengan, aparezcan así, surjan de la nada otros actores políticos que también buscan ir por ese camino? Bueno, a ver, yo no tengo claro que los que han surgido estén en el mismo lugar nuestro, ¿no? Me parece que son cosas diferentes. Por ejemplo, si estamos hablando... dos de los casos que emergieron, que es el caso de Ernesto Novik. Talvi y el caso de Sartori, entraron en un partido tradicional. Nosotros estamos fuera del bloque de los partidos tradicionales. Y Novik, yo siempre digo, es un hijo inesperado, quizás hasta indeseado, de blancos y colorados, porque Novik nace por la concertación, que es un acuerdo entre el Partido Nacional y el Partido Colorado. Él aparece como tercer candidato y por lo tanto el Partido de la Gente no compite con nosotros. El único partido o espacio, ahora una coalición con la alternativa, con los compañeros con los que acordamos el año pasado ir juntos, el único espacio político de centroizquierda, de izquierda democrática, que es estrictamente coherente en ese espacio es el nuestro. Después hay gente con la que coincidimos en el Frente, sereñistas, y hay gente con la que coincidimos en el Partido Nacional, wilsonistas, y en el Partido Colorado, vallistas. Pero a la hora de votar, ellos suman con otros que sí piensan bien distinto a nosotros. Claro. Pablo, ¿por qué Selva Andreoli como compañera de fórmula? Bueno, todavía, digamos, tenemos el 19 de marzo la fecha de la proclamación de la fórmula, pero viene para ahí la mano. Yo creo que es una figura con una larga trayectoria, con una experiencia política muy amplia,
con una experiencia personal, con una profundidad, es una persona que debate, que sabe polemizar, que conoce muy bien la política uruguaya, y nosotros creíamos que era importante cerrar la fórmula con alguien que representara a nuestros aliados. Es decir, no era lógico que el Partido Independiente tuviera una fórmula pi, ¿no? Debía ser integrante de esa otra, del grupo de navegantes, o del grupo de Amado, o del grupo de Francini Valle, y está muy bueno que sea una mujer. Yo creo que esa es una señal también que hay que dar, una señal de que la política necesita una participación más equitativa. De eso yo soy un convencido de larga data. Yo en el año 85, tenía 25 años, por razones de políticas fui a Europa, a un congreso de la JDC europea, y visité el mundo nórdico, fui a Oslo, y ahí vi lo que era la equidad real, porque Escandinavia desde hace décadas tenía una participación a la par entre mujeres y hombres en política y en todos los ámbitos de la vida. Y ahí descubrí que un instrumento que había ayudado a que eso ocurriera era la ley de cuotas. Por lo tanto, desde el 85 a la fecha yo siempre fui partidario de incorporar un mecanismo jurídico que aliente la equidad. Obviamente, mi idea es que en algún momento eso no debería de ser necesario, porque se logra naturalmente. Pero hay que empujarlo. Es como un bastón que uno utiliza para lograr caminar mejor. Entonces siempre fui partidario. Voté el primer proyecto de ley de cuota que fracasó en el Parlamento y después lo voté los sucesivos proyectos y me parece que es muy importante tener las distintas voces y entonces la fórmula presidencial de la alternativa y del Partido Independiente seguramente será con participación equitativa de género, ¿no? Bueno. Pablo, ya no nos queda nada, pero siempre hacemos, con el invitado le pedimos un brindis. ¿Y por qué brinda? A ver. Bueno, a mí me parece que la ocasión es para brindar porque en el Uruguay no se produzca la grieta. Esa cosa que pasa en Argentina y que en Uruguay hay síntomas de que se está generando ese abismo entre una y otra parte. Yo creo que el Uruguay no se merece eso, los uruguayos no nos merecemos eso y por lo tanto brindo por un país que tenga la capacidad de construir pluralmente en el futuro, más allá de todas las diferencias que tenemos que pelear, la muerte, etcétera, etcétera. Sí, pero con la posibilidad de que siempre el otro es un adversario, no un enemigo. Y siempre para adelante sí. Para allá, dicen, ¿no? Salud. Salud. Gracias, Pablo. Gracias, Pablo. Un placer, ¿eh? Gracias. Nos vemos mañana. ¿Mañana viene? Mañana viernes, por supuesto. Viene Maxi también mañana, ¿eh? Ay, a la rosa. Chao, hasta mañana.